Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un video de Delta Force Mobile. Primero que nada, la instrucción a muerte, que es lo más importante. Y segundo, pues mírate el video y pues deja más de 1000 likes para que subamos el APK de la versión global. Porque sí, oficialmente vamos con todo. Por fin, ya se va a lanzar la primera beta global del juego. Bueno, terminamos pegando lo que ya sabíamos, obviamente. Yo lo había comentado, que íbamos a tener la versión global de Delta Force Mobile en noviembre para probarla. Iba a ser una de las primeras pruebas, luego vamos a tener más pruebas y luego se lanza oficialmente en el Q1 de 2025. Así que sí, primera beta global. Lo que debes de saber sencillamente, y te lo pongo así en frasquito rapidito, tal cual. La prueba global de 3 días de Delta Force para dispositivos móviles estaría llegando a Android. Comenzaría el 6 de noviembre, básicamente 4 días. Puede que sea por la noche del 5 o por la mañana del 6. Y finalizaría el 8 de noviembre. Ahora, ¿qué días son esos? Básicamente estamos hablando de miércoles a viernes. Sería actualmente la beta global de lo que es Delta Force Mobile. Ahora, en 4 regiones va a estar disponible: Brasil, Ecuador, Indonesia y Filipinas. No sé si vamos a necesitar VPN, pero sé que si tenés Play Store de Indonesia, Ecuador, Filipinas o Brasil, vas a poder instalarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer de mi parte? Sencillo. Lo único que voy a hacer va a ser descargarlo, extraigo la APK, se las paso, como siempre hacemos, se las subo y van a poder probar el juego. Creo que no hay cupos limitados, así que pues desen la tarea de probar este juego, porque sí, ya empezamos con las primeras betas globales de Delta Force. Me alegro mucho. Lo había comentado de que a principios de noviembre o en noviembre en general, pues no me pensé de que iba a ser tan rápido, pero sí, es básicamente el mero 6 de noviembre empezando ya lo que va a ser el Delta Force en mobile considerablemente para dispositivos móviles versión global. Ahora, ¿qué es lo que vamos a jugar? ¿Qué es lo que vamos a disfrutar? Si has jugado la versión de China tranquilamente, si has jugado la versión de China, sabes a lo que vas. Actualmente, pues ustedes están viendo ahorita gameplay de la versión de China, que pues sí, o sea, como ustedes saben, se lanzó en China la versión de PC y la versión de dispositivos móviles. Ahora, va a ser lo mismo, solo que traducido. O sea, básicamente vamos a tener todo igual, sistema de progresión, sistema de armas, el sistema incluso de operadores, el sistema de rankeds incluso, los mapas a gran escala, mapas a media escala, mapas a pequeña escala, varios tipos de modo de juego. Obviamente vas a poder utilizar los vehículos, así que para que sepas a lo que vas. O sea, básicamente vas a un Battlefield pero en dispositivos móviles. ¿Cuánto pesa el juego? El juego máximo pesa entre 10 a 13 gigas, si no estoy mal. Solo va a ser para Android, no es para iOS. Voy a dar una sencilla explicación por qué no lo están sacando para iOS. Al día de hoy es mucho más sencillo sacar betas o pruebas en dispositivos Android porque no te cuesta casi nada hacer pruebas en dispositivos móviles Android. Además, seamos sinceros, es más importante hacer pruebas en Android que en iOS. En iOS normalmente sacan una que otra o dos pruebas, como te doy el ejemplo ahorita, Destiny Rising, el Destiny Mobile. Ahorita sacaron la alfa también para Android y para iOS, pero es un poco más caro poder hacer las pruebas en iOS. O sea, y en iOS siempre el juego va a estar optimizado. No creo que pues no esté optimizado hasta cierto punto. Estamos de acuerdo en ello. ¿Qué es lo que pasa? Sencillo, te voy a explicar así detalladamente las cosas, tal cual. Bueno, entonces, como en Android es donde queremos jugar la mayoría, porque honestamente sé que hay gente que me mira de iOS, pero entiendan, en sus dispositivos Apple los juegos siempre normalmente están muy bien optimizados. Es raro que los juegos estén mal optimizados en Apple. Lo más importante es priorizar de que en Android esté muy bien optimizado. Y sabemos de que Delta Force ha sido un juego que pues sí, ha estado muy bien optimizado, se ha trabajado muchísimo y pues honestamente estoy muy feliz y contento de decirlo de esa manera. Ahora, contexto rápido. ¿Van a poder jugar todo Delta Force Mobile con estos requisitos que se han estado pidiendo últimamente? Sí, no se preocupen. Delta Force no pide muchos requisitos. Es un juego que está muy bien optimizado, está hecho con motor gráfico Unreal Engine y además lo lleva Team Studios, básicamente con Team Jade. Y pues sí, está bien optimizado. Para los que han jugado la versión de China, no me van a dejar morir. El juego ya está muy bien optimizado y no creo que en la versión global sea menos. O sea, si ya en China lo tenés optimizado, lo único que debes hacer es cambiarle completamente la parte del código de lenguaje al juego, añadir el código de lenguaje, por ejemplo, español, portugués, inglés, etcétera, lo que tenga. Y teniendo en cuenta de que va a salir para un país de Latinoamérica, bueno, dos países, si contamos Brasil, pero yo hablo, pues, bueno, un país que habla hispanohablante, qué raro que lo metan en Ecuador, pero bueno, en fin, cositas de la vida. Imagínate, Ecuador, LATAM, Brasil, de la comunidad portuguesa, obviamente.
Tenés Filipinas e Indonesia, pues ahí hablan inglés, así que pues no está mal. Normalmente siempre sacan las versiones pruebas o betas actualmente en esos países, entre Filipinas e Indonesia, tienen la misma similitud con todo lo que pasa, pero bueno, en fin, nosotros vamos a poderlo jugar. Imagino que habrá servidores en Latinoamérica, así que no va a haber mucho problema con ping, más que todo para la gente de Latinoamérica Sur. Para la gente de Latinoamérica Norte va a tener que irse a los servidores abajo o vamos a ver qué tal van los servidores. En la China no iban tan mal los servidores. Imagínate que, por ejemplo, yo aquí estoy jugando a 114 de ping y pues para estar jugando en servidores de China a saber dónde estaban esos servidores porque normalmente a veces te marca 300, 400, pero no, o sea, en estas betas chinas te marcaba 100 de ping. Ahora, estas son buenas noticias para Delta Force, estas son buenas noticias para todos y esta es una cagada para que Activision se ponga cagado porque ya salió la primera beta de la versión global. Sí. Activision por estas pilas, se viene de Delta Force. Y no lo estoy comparando con Call of Duty porque siento que Call of Duty es muy superior en muchos aspectos y que normalmente Call of Duty creo que al día de hoy no tiene competidor. Si no mira PC y consola, sigue rompiéndole el Black Ops 6. Me encanta, por cierto, qué lindo, hermoso. Y pues lo importante de tener un shooter que se le plante cara completamente a Call of Duty es que Call of Duty tiene que ponerse las pilas y más en dispositivos móviles porque Warzone Mobile, a pesar de que es un juegazo, tiene muy mala optimización y hay que arreglarlo. Hay que optimizarlo. Y en cambio, Delta Force es un juegazo, pero tiene buena optimización. ¿Ya me entendés? Delta Force sí tiene buena optimización, es jugable, es divertido, es frenético. Warzone Mobile es muy bueno, es brutal, es uno de los mejores Call of Duty que tenemos en dispositivos móviles, pero peca de algo. Y es que, lamentablemente, tiene muy mala optimización. En fin, pues sí, es exactamente el día 6, exactamente el mismo día que salga, pum, te paso el APK, lo descargas, lo jugás, lo disfrutás, le pones un berequete que le sea aquí, claro que sí, ponga la voluntad, y ya, cositas de la vida, eso es lo que importa. Me alegra mucho, porque empezamos con la beta global oficialmente de Delta Force Mobile. Así que Delta Force Mobile, beta global para jugar todos con el APK, para Android. O sea, para jugar todo, porque le subo el APK, como siempre, ustedes saben cómo soy, normalmente siempre les subo los juegos para que puedan disfrutarlo, para que puedan jugarlo, siempre les explico, no es solo, ok, vengo a tirarme un gameplay, me vale madres que la gente no quiere jugar, no, aquí estamos para decirle a la gente, mira perrito, así es como puedes jugarlo tranquilamente desde antes, puedes disfrutarlo, puedes darte tu gustito y listo, así, porque lo importante es que la comunidad pruebe los juegos, no que uno los quede viendo como pendejo y se quede, perro, que basura este maje, loco, o sea, está jugando él, pero no nos enseña cómo jugar. En fin, cositas de la vida, ya se la saben. En fin, habiendo dicho eso, espero les haya gustado este video del Delta Force. Honestamente, estoy muy feliz, estoy muy contento. Empezamos bien este mes, las cosas como son. Y bueno, ya veremos si todo sale mediáticamente bien. Por cierto, muchas gracias por el apoyo y nos veremos en un próximo video del canal. Claro que sí. Adiós.